Pero si es que, ¿cómo me demuestra usted que el medicamento homeopático obra? Yo veo unos globulitos y unas agüitas, ¿y cómo se comprueba eso? Yo no veo, no hay forma. Por sus efectos, por sus reacciones, por su mejoría o por su agravación. No le creo. La contrapregunta mía fue: ¿usted por qué cree en la ley de la fuerza de la gravedad? ¿Por qué cree en la gravedad? Pues, ¿usted la ve? ¿La palpa? ¿La siente? ¿La nota? ¿Por qué cree que existe la gravedad? Fácil, porque usted no puede volar y está pegado al piso. Son los efectos lo que usted está comprobándole que sí existe esa ley de la gravedad. Y en medicina homeopática hay medicamentos que tienen ya una explicación, se seguirá explotando esto hasta que algún día la investigación nos diga, mire cómo es que actúa el medicamento homeopático, que sigue en investigación. ¿Sí? La siguiente, por favor. Importante, fundamental, básico y delicado, muy delicado. La verdad, eso es de mucho cuidado. Uno dice, ¿yo para qué quiero saber de los medicamentos alopáticos? ¿Sí? ¿Cómo que yo para qué quiero saber? Un paciente que esté siendo manejado con medicamentos alopáticos, que lleven determinado tiempo y que no se le pueden suspender abruptamente, ustedes saben a lo que eso expone al paciente. Hay muchos que olímpicamente le dicen, suspenda eso, que eso lo está envenenando, eso lo está matando, eso lo está degenerando, eso lo está destruyendo, eso es alopatía, es una brutalidad. Volvamos a Hahnemann en su época, donde decía que la alopatía era una brutalidad, bueno, en su época sí lo era. Pero si nosotros no conocemos esto, podemos cometer la brutalidad que tanto Hahnemann atacó. Es por eso que necesitamos conocer la farmacología alopática, no para que la prescriban, no, ¿para qué? No, pero es que dense cuenta que nosotros vivimos en un medio alopático y los pacientes que nos llegan con una cantidad, un talego lleno de medicamentos, una cantidad de fórmulas que llevo tomando hace mucho tiempo. Mire, doctor, es que me mandaron esto, sí, ya, suspenda esa vaina. ¿A dónde exponemos al paciente? No, pero si yo tengo conocimiento de la farmacología, lo veo, lo estudio, ya sé, sí, no, o vamos a ver cómo a ir suspendiendo o no se lo puedo suspender. Para eso es, no para que se formule, no para que se recete, sino para que se tenga cuidado en ello. Otro aspecto importante: un medicamento alopático que no tenga efectos secundarios. Uno. ¿Cierto que no hay? Todos tienen sus efectos secundarios. Entonces, ¿qué sucede? Que muchas veces nos llegan a nosotros pacientes en los cuales nos manifiestan una serie de cambios, de signos o síntomas, o los dos, que dependen directamente ¿de qué? Del efecto secundario del medicamento alopático. Nos matamos la cabeza y le damos miles de vueltas buscando la manera de mejorar a este paciente y ahí se nos quedó, porque no tengo idea. ¿Sí? Por ejemplo, algunos IECAS, no produce esa tosecita que no aguanto, pero es que doctor viene doctora, desde que empecé esto y no se me quita, y empezamos a darle la vuelta a la materia médica, completica, y no logramos mejorarle. Pero si yo tengo conocimiento de esto, digo, ya sé por dónde está el cuento. Entonces, vamos a mejorar esa condición. ¿Sí? Y vamos a buscarle la forma en que esto pueda ya curarlo. Entonces, dense cuenta ustedes, todos los aspectos que debemos tener nosotros presentes. La elaboración de una buena historia clínica, muy bien elaborada, no IPS. ¿Sí? La observación muy concienzuda del paciente desde que entra, cómo se sienta, cómo habla, cómo se expresa, para poder ir identificando su tendencia reaccional. Un examen físico completo. Muchos dicen, bueno, pero es que viene es porque tiene un dolor de barriguita, venga para acá su abdomen, yo le palpo, no le encuentro nada raro. ¿Y el resto? Es que para nosotros tiene todo, de arriba a abajo, todo. Otro aspecto importante, ¿usted cómo piensa? ¿Cómo duerme?
en la mañana nos decían, el aspecto sexual. Eso, aunque no lo crean, es supremamente importante. Hay personas, tanto hombres como mujeres, que tienen trastornos psicosomáticos que dependen directamente de la actividad sexual. Y nosotros no preguntamos eso. No lo preguntan. ¿Sí? Que bueno, pero cuénteme usted, o trata uno de indagar, ay, este está averiguando a ver cómo lo hago y cuántas veces lo hago. No, es que no es para saberlo, sino para, ni cómo lo hace, ni mucho menos, sino, venga, cuénteme. Por ahí puede estar una de las causales. ¿Sí? Eso es. No se les olvide. ¿Qué le gusta? ¿Qué le disgusta? Eso me orienta para un medicamento. Examen físico. Algo de lo cual yo, en lo personal, lo respeto mucho, pero en lo personal, no lo veo como el método fundamental de diagnóstico, homeopático, terapéutico, y es la repertorización. ¿Respetable? Sí. ¿Efectiva? Sí. Pero ¿qué sucede? Que muchas veces se está utilizando el sistema de repertorización y se está olvidando la esencia de la medicina homeopática. Yo, como les decía, haciendo un pequeño paréntesis, cuando estuve en la escuela de Camagüey, ¿sí?, en la Escuela Superior de Medicina Carlos J. Finlay de Camagüey, ellos les llevaron profesores italianos, les llevaron profesores argentinos, mexicanos, y ellos repertorizaban. Les dije, con todo el respeto que ustedes se me merecen, pero unas eminencias con 2 y 3 especializaciones, sumar, restar, multiplicar, dividir, sacar raíz cuadrada era un medicamento. ¿Por qué? Les dije, existe una forma que es el estudio de la materia médica desde el punto de vista clínico. Clínico sin alopatizarlo. Clínico. Esta mañana ya lo veíamos con la doctora. Lo aplica de acuerdo a la clínica. Si ustedes toman la materia médica, la leen inicialmente para ir empapándose, conociendo o descrestándose con ella, y luego la toman desde un punto de vista clínico, seguro que no se les va a olvidar y les va a ser mucho más fácil poder prescribir el medicamento. ¿Dónde actúa? Averígüenlo y ahí está. ¿Cómo actúa? Averígüenlo. ¿Y qué produce? La patogenesia. Y ahí lo tienen desde el punto de vista clínico. Ahí lo tienen. Y con eso ya pueden ustedes elaborar un muy buen diagnóstico clínico, un muy buen diagnóstico homeopático y un muy buen diagnóstico terapéutico. No se les olvide que no es solamente manejar un paciente con medicamento, sino también hay que modificarle una serie de tendencias, ¿sí?, modificarle su estilo de vida a través de las sugerencias. Eso es lo más importante. Y les garantizo que nunca se van a decepcionar de la medicina homeopática, nunca. Pero en este momento ya empezamos a hacer conciencia que esto no es tan fácil. Esto no es tan fácil. Yo ya llevo 38 años metido en este cuento y todavía me queda grande esta vaina. Todavía me queda grande esta vaina. ¿Sí? Todavía pido cacao y todavía corro a mirar los libros. Pero algún día, pueda que póstumamente digan, hombre, ese tipo intentó hacer algo. Aunque sea homenaje póstumo. Muchísimas gracias. Bien. ¿Preguntas? ¿No? Señor. Ante todo, muchas gracias, doctor. Y los placebos, doctor, porque hay un caso de una monjita, con el respeto, que se le acabó, eso fue en la Segunda Guerra Mundial, se le acabó la heroína. Y eso está seriamente avalado por universidades y en materias médicas y patológicas. Se acabó la heroína para hacer una operación. Entonces esa monjita, en vista que le iba a serruchar una extremidad a
un señor que perdió esa monjita se le ocurrió poner un poco de agua y bendecirla. Y le serrucharon la pierna y el hombre no le dolió nada. ¿Qué me dice, doctor, al respecto? Sí. Yo practiqué mucho los paseos. Sí. Yo tuve 18,000 pacientes. Yo ya cerré mi consultorio porque me lo cerraron. Les hablo con toda la sinceridad, por no ser médico. A ver, Y yo hice muchas curaciones, ¿sabe con qué, doctor? Limpiando la mente del paciente y yo viéndolo perfecto. Porque la enfermedad no le pertenece al hombre. La enfermedad es mentira. La enfermedad no es del hombre. Dios lo hizo perfecto. Y yo viendo a mi paciente perfecto, sin ninguna enfermedad, muchas veces practiqué, tuve grandes curaciones. Desde luego, yo fui quiropráctico, yo hacía colonterapia, yo aprendí eso en los Estados Unidos, con Robert Hooke, con el padre de la colonterapia, pero como nunca pude avalar esos estudios y fui egresado del National College de Chiropractic de Chicago, que allá sí podía, en Estados Unidos sí podía practicar, pero tenía un problema, no me dieron la visa en los Estados Unidos nunca. Entonces dije, me voy para Colombia. Y aquí, hasta que me cerraron el consultorio. Entonces me dediqué ya tenía algunas fórmulas y hice un laboratorio que se llama Naturasol. Ustedes conocen aquí mucho. Entonces, doctor, mi pregunta es esta, los placebos y hacerle... Hay otro aspecto, doctor. Una revista que es muy seria, que se llama National Geographic. La fiesta más grande que existe en el mundo es en India, en el Kumbh Mela, que reúne 30 millones de personas. La National Geographic mandó 40 médicos, 40 paramédicos, para que estudiara este fenómeno. Fueron a 30 familias que tomaron agua del Ganges con todas las bacterias posibles, tifo, de todo, estiércol, de todo. Y el Departamento de Salud de India les decía, yo estaba en esas fiestas, no tomen de esa agua porque mire, esto tiene todas las bacterias, esto tiene tifo, esto. Entonces esas personas, como tienen una fe tan grande, no solamente se bañan en el Ganges, sino que toman el agua. Y esta yo la he tomado. Entonces, doctor, el caso es este. Se devolvieron los paramédicos con las familias que tomaron agua. Digamos, adaptaron esa agua toda, y les tomaban la presión, se fueron en los trenes. Eso es de la National Geographic, eso no es mío, es una cosa muy seria. Y a ver si les daba fiebre, a ver si les daba tifoidea, a ver si les daba diarrea. Y estuvieron en una cuarentena, doctor. Fueron a las familias 40 días a ver si se desarrollaba alguna patología. Y estaban más optimistas, más chéveres, y ¿sabe qué les decían? Bueno, ¿y ustedes por qué no se enfermaron? Si mire, ¿ustedes por qué tomaron esa agua? Decía, porque si mi mente está limpia, mi cuerpo está limpio. Y Hipócrates lo decía, que en mente limpia no hay enfermedades. Sí, es que acordemos que el placebo y el efecto placebo precisamente es una de las bases de las investigaciones, ¿no? Ya eso está comprobado y por eso se hace las investigaciones con base en eso. Ciego, doble ciego, etcétera, etcétera, teniendo en cuenta el efecto placebo. Eso se utiliza porque el efecto placebo puede dar todas las características para que un paciente mejore su condición. Las puede dar perfectamente. En homeopatía siempre se ha discutido eso. Se dice que el medicamento homeopático no existe, sino que es un placebo. ¿Sí? Que es un placebo y que por esa razón la persona mejora. Pero entonces vino la inquietud de aquel que investigó y dijo, bueno, pero es que si yo le doy arsénico album a un paciente que me reúne las características, ¿sí? Y a ese paciente que es de arsénico album le doy otro medicamento, no me obra.
¿Dónde está el efecto placebo? ¿Sí? Eso en cuanto al medicamento homeopático. ¿Que ese efecto placebo se produce y se presenta en todas las investigaciones? Sí. Y es eso la base para que continúe o se descarte una investigación. Ahora, ¿que la parte mental juega un papel importante? Sí. ¿Pero que la parte somática también la juega? Sí. Pero es que acordémonos nosotros que estamos con la tendencia a enfermarnos sí o no de una o determinada manera. Estamos con esa tendencia a enfermarnos. Por eso el mismo Hahnemann decía el por qué muchas personas, estando en contacto con tuberculosos y leprosos, ¿por qué no se contagian? Y eso que la microbiología no existía en la época de Hahnemann. Sin embargo, él decía, existe algún germen que se cultivó y llegó. Él lo dice así, en su tratado de enfermedades crónicas, causa y curación. Él lo dice así, un germen. Y él qué idea iba a tener de un germen si todavía no había llegado por allá a esa época. ¿Sí? Entonces el cuerpo, el organismo está predispuesto a enfermarse dependiendo sus condiciones y características, y de ahí fue donde nació lo que Hahnemann llama enfermedades crónicas, causa y curación. De ahí fue que vino. Y de ahí es donde nosotros hemos venido pegándonos. Ahora, ¿por qué hay más tendencia a enfermarnos? Porque es que esas tendencias reaccionarias nos las modificaron por lo que traemos y por lo que hemos adquirido en nuestro medio. Todo eso es lo que está sucediendo. ¿Sí? Entonces, que no se haya enfermado un grupo de personas, sí. ¿Que mentalmente se puede mejorar? Sí. ¿Pero mentalmente se puede matar? También. Eso sí es así. ¿Sí? ¿Sí? Cuerpo sano en mente sana. ¿Sí? Eso es lo Yo que quisiera hacer una pequeña intervención y como precisar dos cositas. Primero, con el ejemplo que usted dio, dijo paramédicos. Son al lado de los médicos. O sea, no son médicos. Quiero dejar claridad en eso. Segundo, este tipo de eventos es para que precisamente las personas que no tienen un tipo de legalización lo empiecen a hacer. Y lo tercero, siento que también vamos a empezar a un paradigma netamente académico donde realmente, por eso es que hace que las demás ciencias vean la homeopatía como una segundona, porque no tiene un objeto definido de estudio propiamente. Acá podríamos entrar a hacer una discusión completamente larga y muy académica en el sentido con respecto a la homeopatía. Precisamente yo invitaría a que este tipo de eventualidades y este tipo de conferencias que fueron realmente escogidas con muchísima intencionalidad despertaran el interés al de las personas que aún no tienen ese tipo de normatividad y legalización frente al ejercicio de la homeopatía. Lo otro es importante que aclarar que en nuestro país no existe realmente, desde un punto de vista normativo, la acción de la homeopatía para ciertos personajes que no están legalizados, y ustedes lo saben si han vivido la esencia del cierre de un tipo de consultorio, porque ya la normativa le está diciendo que la homeopatía la deben hacer los profesionales del área de la salud y que tienen un posgrado. Yo quiero dejar esa claridad porque esa es la norma que se establece hasta la fecha. No quiere decir que en este momento no se haga, eso se hace, pero precisamente porque no se visibiliza y no hemos generado procesos serios. Entonces la invitación a todo el auditorio es, debemos empezar a argumentar, a presentar casos clínicos propiamente serios para poder publicar. Yo diría que eso es una de las ganancias de ver este tipo de ejercicio. Creo que es una de las razones de este evento, ¿cierto? No sé si estamos hablando el mismo idioma, pero yo quiero dejar muy claro en eso, porque sí deben haber unas relaciones muy puntuales entre la homeopatía y con las ciencias puras, que en este momento son consideradas las ciencias puras. La última clasificación que hace la OMS con respecto a las ciencias establece que unas son auténticas e inauténticas, y dentro de esas ni siquiera la medicina alcanza a ser ciencia como tal. Entonces quiero como dejar esa claridad propiamente. Una última pregunta y cerramos el panorama. Doctor, buenas tardes. Me inquieta que usted dice que no repertoriza y que usa los síntomas mentales para orientarse en la resolución del medicamento a utilizar homeopáticamente en el caso clínico. Me preocupa es cómo definir el medicamento, porque todos sabemos que en la materia médica, por la
por el estudio mismo del medicamento, pues encontramos una variedad de medicamentos que se usan para síntomas o para enfermedades en igualdad de condiciones y que solamente uno puede diferenciarlos a partir de la repertorización. En el caso que usted nos menciona al final acerca de que lo define únicamente por el estado clínico, explíqueme por favor cómo lo hace. Ya. A ver, no es simplemente o únicamente que yo utilice la parte clínica para poder diagnosticar al paciente terapéuticamente, es decir, poderle escoger él o los medicamentos dependiendo del unicismo o el pluralismo. Tiene que venir todo unido. Desde el comienzo de la elaboración de la historia clínica ya nos debemos estar orientando hacia dónde el paciente nos está apuntando, desde el comienzo. Por eso les decía, desde que entra un paciente, nosotros vemos su actitud. ¿Recuerdan? Siempre estamos observando cómo entra, en qué condiciones, cómo se sienta. No porque le estemos haciendo un estudio psicológico, psiquiátrico, no. Cómo se sienta, cómo actúa, cómo responde y qué actitud toma frente al médico. Eso ya nos está empezando a orientar hacia cuál de las tendencias reaccionales está el paciente. Ya puedo decir, él va hacia una SORA, una sífilis, una psicosis, y sobre eso ya Hahnemann nos dejó una cantidad de medicamentos antisóricos, antisifilínicos y antipsicóticos. Cuando llegamos a la parte del examen físico, ¿sí?, para buscar un diagnóstico clínico, estamos entrando a conocer qué es lo que le pasa a ese paciente. ¿Por qué? ¿Qué sucede? Nosotros no podemos únicamente a través de una repertorización sacar el medicamento si no tengo la certeza absoluta de qué es lo que sufre el paciente físicamente. Yo no puedo, decía, soltar la parte mental, únicamente trabajar sobre ella, averiguarlo y dejar la parte física suelta. O al contrario, solamente lo físico y lo mental, dejarlo suelto. Pero dense cuenta, es importante saber cuántas patologías y cuántas afecciones o cuántos enfermos, mejor, nos llegan con alteraciones graves. Si yo no hago un buen diagnóstico clínico, estoy exponiendo al paciente y me estoy exponiendo yo. Yo mismo me estoy exponiendo, porque estoy haciendo una mala práctica de la medicina y estoy dejando que el paciente de pronto me avance. Ustedes saben que hay muchas afecciones que se parecen unas a otras. Y si nos vamos a lo neurológico, son muy parecidas. Y si yo no hago un diagnóstico, de pronto estoy descuidando algo, ¿sí? Ahora, el porqué de la repertorización es que, miren, para poder entender uno el medicamento, yo les decía, hay que leerlo no una, sino varias veces, que existen medicamentos que tienen similitud en muchas cosas. Si ustedes toman un licopodium, una nusbómica, de pronto dicen, son como iguales. Una magnesia fos, un colocinte, y dice, se me parecen, pues yo doy los dos como para tapar la cosa, ¿sí? Pero si yo cojo el medicamento, lo leo concienzudamente, muy bien detenidamente, eso me toma mucho tiempo, muchísimo. Y luego sobre ello empiezo a buscar la parte clínica, seguro que más fácilmente llega. Yo les decía, disculpe, ya termino, yo les decía a ustedes, no es que digan no, la repertorización no, yo no estoy diciendo eso, estoy diciendo que es un medio, más no es la forma de poder decir, este es un medicamento, es un medio. ¿Le sirve testar? ¿Hacer el test? ¿Le sirve hacer un test en el pulso para el medicamento, para la elección del medicamento? Nunca lo he hecho, la verdad nunca lo he hecho. Es posible que sí. Yo les decía a ustedes, los métodos que utilicen para poder llegar al diagnóstico clínico y homeopático están bien vistos siempre y cuando tengan toda la certeza de que lo que están haciendo bien. Yo no lo he hecho, pues debe existir, debe ser la forma. Yo no lo he hecho en lo personal, la verdad. Listo.